Presentaré el tema de tipos de métodos, empezando por el método analítico sintético. Este método divide la realidad en sus partes más elementales y busca la unión de las partes que el analista separa, con el fin de encontrar la solución idónea, resultado de los elementos provocadores del problema. Este método consiste primero en separar un tema en partes para entender cada uno, análisis, y después volver a unirlas para comprender el fenómeno completo, síntesis. Sirve para estudiar algo de manera más ordenada y entenderlo mejor. Por ejemplo, si quiero entender por qué los estudiantes reprueban una materia, primero analizo diferentes factores con el tiempo de estudio, la dificultad del tema y la forma de enseñar del profesor. Después junto toda esa información para comprender la situación completa. Otro tipo de método es el método inductivo y deductivo. La deducción es un razonamiento que va de lo general a lo particular, y la inducción es a la viceversa. El primero se aplica en investigaciones jurídicas, formalistas o dogmáticas, y el segundo a investigaciones empíricas o sociológicas. El método inductivo va de lo particular a lo general, es decir, se observan varios casos específicos y a partir de ellos se llega a una conclusión o teoría general. Se usa mucho cuando se quieren descubrir nuevas ideas o explicaciones. Ejemplo, si observo que varios estudiantes que duermen pocas horas se sienten cansados en clase, puedo concluir que, de forma general, que dormir poco afecta el rendimiento escolar. El método deductivo va de lo general a lo particular, parte de una idea, teoría o regla general y luego se aplica a un caso específico para sacar una conclusión lógica. Por ejemplo, si sabemos que todos los seres humanos necesitan dormir para descansar y un estudiante es un ser humano, entonces podemos deducir que este estudiante también necesita dormir para descansar. Método experimental. Es el método que más resultados ha dado a la ciencia positiva y está estructurado hilando la observación, hipótesis, experimentación y resultados. Los métodos experimentales se utilizan para comprobar relaciones de causa y efecto, manipulando ciertas variables para ver qué pasa. Pueden ser experimentos puros, quasi-experimentos o preexperimentos, dependiendo del nivel de control que tenga la investigación. Por ejemplo, si quiero saber si escuchar música ayuda a concentrarse, puedo hacer un experimento de un grupo estudie con música y otro sin música, y luego comparar los resultados. Método explicativo. Determina el porqué de los hechos, va dirigido a una búsqueda de algo más amplio que los hechos mismos. El método explicativo busca entender por qué ocurre un fenómeno, no solo describirlo, se enfoca en encontrar las causas y las relaciones entre diferentes factores. Por ejemplo, si en una escuela hay muchos casos de bajo rendimiento académico, este método buscaría explicar qué factores la provocan, como problemas familiares, faltas de recursos o métodos de enseñanza. Método dialéctico. Es el método materialista creado por Marx y Engels. La dialéctica hegeliana es la lógica del movimiento del desarrollo. El método dialéctico analiza la realidad como algo que cambia constantemente y donde existen contradicciones. Se basa en 3 etapas: tesis, una idea; antítesis, una idea contraria; y síntesis, una nueva idea que integra las 2 anteriores. Por ejemplo, una persona piensa que estudiar mucho es la única forma de aprender, tesis. Otra persona dice que la práctica es más importante que estudiar, antítesis. Después llega a la conclusión de que mejor es combinar estudio y práctica, síntesis. Método fenomenológico. Se asimila a la investigación de conciencia, pretende llegar al conocimiento sin supuestos. Sus fundamentos son básicos y se centran en la evidencia y en la intuición. Este método se enfoca en comprender las experiencias y percepciones de las personas sobre un fenómeno. Lo importante es cómo cada persona vive y entiende su situación. Por ejemplo, si quiero estudiar cómo se sienten los estudiantes en su primer día de universidad, les preguntaría sobre sus experiencias, emociones y percepciones para entender cómo viven en ese momento. Racionalismo crítico. Este método determina que el conocimiento se basa en 4 puntos. Se acepta la existencia del mundo real independiente de las experiencias subjetivas. 2. El mundo real no puede demostrarse subjetivamente. 3. Los conocimientos son intentos por descubrir el mundo real. 4. No podemos estar seguros del conocimiento. El racionalismo crítico propuesto por Karl Popper dice que el conocimiento científico avanza tratando de demostrar que una teoría puede ser falsa. Las teorías no se consideran verdades absolutas, sino ideas que deben ponerse a prueba constantemente. Por ejemplo, si alguien dice que todos los estudiantes aprenden igual, se puede intentar demostrar lo contrario observando casos donde los estudiantes aprendan de manera diferente. Racionalismo dialéctico. Plantea un método lógico epistemológico basado en las siguientes ideas.
1. El conocimiento crece con la historia. 2. Separa teorías de categorías. 3. El conocimiento es siempre una postura frente a lo que se plantea. 4. Rescata el investigador sociojurídico como sujeto histórico. 5. La construcción de utopías como acto de conciencia que incorpora prácticas humanas. Este método combina la razón y la lógica con el análisis de contradicciones para entender cómo combinan las ideas o los fenómenos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la educación antes se pensaba que el profesor debía hablar y los alumnos solo escuchar. Con el tiempo surgieron ideas contrarias que promovían clases participativas y actualmente muchas escuelas combinan ambas formas de dar clases. El método jurídico. No existe un método único para investigar el derecho. El método correcto es el pluralismo metodológicos. El método jurídico es el conjunto de procedimientos que usan los juristas para analizar, interpretar y aplicar las normas jurídicas. Se basa en el estudio del derecho y en la lógica para resolver problemas y conflictos. Por ejemplo, un abogado analiza una ley, revisa cómo se ha aplicado antes y luego la utiliza para defender a una persona en un caso específico. Método exegético. Este método es muy común, ya que se basa estrictamente en la observación de aquello que sorprende, probar o demostrar, usado de manera amplia y empírica por los abogados. El método exegético consiste en interpretar la ley de manera literal, es decir, basándose principalmente en lo que dice el texto de la norma y la intención del legislador. Por ejemplo, si una regla escolar dice que está prohibido usar el celular durante la clase, el método exegético interpretaría que el celular no puede usarse bajo ninguna circunstancia porque así lo dice el texto. Método comparado. Método ampliamente conocido y discutido, sin embargo, es tal vez el más usado en el área jurídica, ya que es considerado un pilar del derecho basado estrictamente en la comparación de aquello que se analiza o contrasta, con el fin de evolucionar. Este método consiste en comparar diferentes elementos para encontrar sus semejanzas y diferencias, así poder entender mejor un tema o hacerlo evolucionar. Por ejemplo, si quiero analizar dos formas de estudiar, puedo comparar estudiar solo y estudiar en grupo para ver cuál funciona mejor y el por qué. Método intuitivo. Con este método se busca la respuesta espontánea y original para responder el problema, entendida como el resultado de una primera aproximación al problema. Se fundamenta en la acción y efecto de intuir. Se basa en la intuición, en la primera idea o respuesta que surge de manera espontánea cuando se analiza un problema. Por ejemplo, si veo un estudiante que baja sus calificaciones, puedo intuir que tal vez está pasando por un problema personal o antes analizarlo más a fondo. Método discursivo. En lugar de ir directamente al objeto de estudio, lo consideran y contemplan desde múltiples puntos de vista y se acerca paso a paso hasta que se fija un concepto. Este método no va directamente a la conclusión, sino que analiza el tema, diferentes puntos de vista y poco a poco llega a una idea clara. Por ejemplo, si quiero entender por qué algunos estudiantes prefieren estudiar de noche, primero analizo varios factores como el silencio, el tiempo libre o la concentración, hasta llegar a una conclusión. Método sistemático. Ordena los conocimientos agrupándolos en sistemas coherentes. Un buen uso de este método de claridad a la exposición del marco teórico. Este método consiste en organizar la información de manera ordenada y lógica para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, cuando hago una investigación y separo la información en introducción, desarrollo y conclusión, estoy usando un método sistemático. Método histórico. El punto de referencia de este método es el desarrollo cronológico del saber. Este método estudia cómo ha evolucionado un tema a lo largo del tiempo, analizando los hechos en orden cronológico. Por ejemplo, si quiero entender cómo ha cambiado la educación, debo estudiar cómo se enseñaba antes y cómo se enseña actualmente.